Y vamos a charlar en la mañana de hoy con Guillermo Cané, que es traductor y es profesor. Es dirigente del Partido Obrero, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, es diputado provincial, lo ha sido en diferentes oportunidades. Recordamos que el Frente de Izquierda tiene las bancas rotativas, así que recién se lo preguntaba a él, es su tercer mandato, digamos, en esta rotación, y muy amablemente ha venido al piso de Radio Sónica. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Bien? Bien, bien. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, gracias por aceptarla. Y bueno, la idea es conocer en profundidad el pensamiento, ¿no?, de los dirigentes políticos. Y lo primero que te querría preguntar es, ¿cuál crees vos que son los desafíos que tiene la izquierda en general, el Partido Obrero en particular, pero también toda la clase dirigente en la Argentina de hoy que tan golpeada está? Claro, bueno, es un desafío enorme porque estamos viviendo una crisis social, económica, quizás mayor a cualquiera que hayamos vivido, o por lo menos nos parece que está en los niveles de las que atravesamos en el 2001 o en otros momentos críticos de nuestra historia. Evidentemente todavía se está desarrollando, pero estos niveles de inflación, el nivel de compromiso que tenemos con la deuda externa, la precarización laboral, de condiciones de vivienda, ¿no? El desnivel entre los ingresos reales y lo que significa acceder a una casa, llegar a fin de mes, las necesidades, digamos, básicas que todos necesitamos cubrir, están colocando una crisis enorme. Y lo que está pasando es que, como se vienen sucediendo las principales fuerzas políticas medio rápidamente en una serie de gobiernos, está llegando a esta conclusión de que no pueden resolver el problema, de que nos terminan hundiendo más y más. Entonces Macri gobernó junto a los radicales, ahora está el peronismo en una variante con sus crisis internas, pero donde el kirchnerismo es parte del gobierno y otros sectores del peronismo también, y evidentemente no están encontrando la vuelta y nos hunden más en el pozo. Entonces hay un desafío desde la izquierda, que es mostrar que tenemos una alternativa, tenemos otro tipo de gobierno, un gobierno de trabajadores, que necesitamos poder cambiar la historia del país, poder cambiar con estas crisis recurrentes, con esta situación de la deuda externa, que es como una soga al cuello que no se resuelve más, y que podemos abrir otra realidad donde la riqueza del país dé lugar a un crecimiento, dé lugar a resolver los problemas de la población, dé lugar a otra historia de independencia, de autonomía, de desarrollo que el país hasta ahora no ha logrado encaminar. Que esto es una situación apremiante, lo expresan varias cosas. Por un lado, la propia situación social. Creo que cualquiera que camina a la calle ve más gente durmiendo en la calle, más gente revolviendo la basura, conocemos de cerca también en nuestro ámbito donde estemos, las situaciones de gente que de alguna manera todo esto va impactando, ¿no? La pandemia también fue una especie de olla de presión de todas las situaciones sociales, económicas y personales, y todos conocemos situaciones más límites en salud mental, en la situación económica de la gente que nos rodea, digamos, se está viendo una situación difícil. Entonces necesitamos hacer algo. Al mismo tiempo, aparecen fuerzas como la ultraderecha, llamada libertaria, que tiene una banca empresarial y mediática muy fuerte para tratar de esa sensación de hastío frente a un sistema político, económico que no está dando una salida, darle una salida que sea agradable a los poderosos de este sistema económico, porque los Milei y demás insultan, gritan, dicen la casta, este y el otro, pero las salidas que proponen son súper agradables a quienes tienen el poder. Se están hablando de dolarización, de reforma laboral, de reforma previsional, de más represión a quienes se manifiestan por la creciente miseria social. O sea, tienen una agenda que es parecida a la de los partidos que vienen gobernando, pero más extrema, en ese mismo sentido. Entonces creo que si miramos el panorama internacional, los Bolsonaro, los Trump, este tipo de variantes que, aunque parezcan locos, han logrado un andamiento y llegaron y son problemas muy fuertes. También en esta crisis tenemos que decir, la izquierda tiene un desafío, porque siendo quienes realmente cuestionamos este sistema, como ese sistema político está en crisis, aparece una variante muy financiada, muy manejada, que aparezca antisistema cuando de verdad son las soluciones que están pidiendo los grandes banqueros, los grandes empresarios. En algún momento lo hablábamos con Gabriel Solano, pero también es real que la izquierda está teniendo un crecimiento a lo largo de estos años. Es decir, tal vez es a paso no tan agigantado como parece ser el de Milei, pero está teniendo un crecimiento. Bueno, la fuerza en las primarias fue notoria de la izquierda. O sea. Sí. La elección en la provincia de Buenos Aires, que sabemos que es un distrito muy importante,
por primera vez metimos concejales, metimos digamos, 2 diputados provinciales en vez de 1, tuvimos un crecimiento, sobre todo en las barriadas donde la crisis económica golpea más fuerte. No es casualidad que, por ejemplo, los concejales entraron en La Matanza, en Moreno, en Merlo, en José Cepaz, también en un distrito del interior rural como Pringles, en una disputa directa con un sector que ha roto con el peronismo, que no ha seguido votando al peronismo. Esos votos son del peronismo, claro. No son digamos, de Milei, que sí se los está sacando a Juntos por el Cambio. Bueno, si se quiere, viste, los votos hay que ver cómo es cada voto, pero estadísticamente me da la misma impresión que a vos, sí, digamos, ¿no? Sí, Después habrá que ver los individuos, porque tengo gente que hoy está luchando con nosotros en situaciones sindicales, esto y lo otro, y por ahí votó a Espert, me dice. Dice, porque me pareció que era el más duro contra el kirchnerismo, ahora que los escucho me arrepiento. Me decía una compañía municipal de Berazategui, por ejemplo, ¿entendés? Que veía a Musi, al kirchnerismo en el gobierno, y decía, quiero pegarle con lo más fuerte que pueda a estos tipos, porque no me gusta cómo se están manejando. Ahora ya está haciendo un balance sobre el derechismo de los libertarios, está militando con la izquierda, pero me decía, te quiero contar que en las últimas elecciones opté por esto. O sea que cada voto puede tener su particularidad, y evidentemente hay algo, los libertarios lo están promoviendo como que es el voto bronca, como que es el antisistema. Ahora, la izquierda viene teniendo un crecimiento y tiene una particularidad, que es un crecimiento electoral. En Jujuy tuvo un punto alto también, 25% de los votos en Jujuy. Eso ha sido en particular un suceso en esta última elección de la izquierda, pero que es la ligazón entre un proceso de organización en los barrios, en los sindicatos, en los centros de estudio, o sea, no una boleta aérea, sino un proceso de organización, que para nosotros, para cambiar la realidad, esto es lo que hace falta. Porque en los barrios donde golpea la pobreza, hay una manipulación muy fuerte de los punteros de los partidos de gobierno, donde incluso se quiere todo el tiempo usar la asistencia social, para seguir al gobierno de turno. El movimiento piquetero, muy vilipendiado en estos días, ha sido justamente una rebelión contra eso. Ya en su momento, a fines de los 90, la época de las manzaneras de Duhalde, salimos a organizar, en nuestro caso el Polo Obrero y otras organizaciones, y era una manera de que en una asamblea se reciba a todos los desocupados, no importara de dónde vinieran, si eran amigos o no del intendente, esto y el otro, veamos cómo hacemos para resolver el problema que tenemos entre todos. ¿No? Entonces se organizaban los reclamos. Hoy en día se ataca a quienes salen a protestar por el problema que hay, sin una pretensión de resolver el problema. Esta neo-IFE de 2 cuotas de 9.000 pesos. Te queríamos preguntar, ahí nos queríamos meter. Ahí. ¿Eso vos crees que es consecuencia de justamente los movimientos sociales en la calle? Si eso no hubiese pasado, el gobierno no hubiese ni siquiera dado esta aspirina. Y es evidente que el gobierno actúa cuando sufre un golpe. Lo vimos el año pasado con con golpes electorales, o ahora en manifestaciones que exteriorizan esta situación. Ahora, los ministros del gobierno han dicho extorsionadores, delincuentes, igual que, digamos, Juntos por el Cambio y que los llamados libertarios, pero evidentemente hay una realidad social frente a la cual hay que dar una respuesta. La respuesta del gobierno es menor a los IFE que se dieron en su momento. 9.000 pesos hoy en día realmente es muy poco, los precios han subido muchísimo, creo que esto no hace falta explicar. Representa un porcentual que es muy inferior al porcentual de inflación, o sea, es que el problema es pero esto está por detrás de los subsidios que se dieron en otro momento. Estaremos en un 60 de lo es que menos, en menos de y lo los que precios fue. han ido muchísimo más. Entonces, bueno, es una curita, no resuelve ningún problema. Lógicamente, bueno, mejor tenerlo que no tenerlo, pero digamos, en un debate de cómo tener, por ejemplo, un seguro al desempleo que cubra algo real, en un debate de cómo se generan los puestos de trabajo, se va toda la plata del FMI, no hay ningún plan de viviendas, no hay ningún plan de obras públicas, no hay ninguna discusión sobre cómo es una industrialización. Sí, pero las reservas se engrosan, ¿eh? De hecho, todavía no lo dijimos, pero ayer y antes de ayer el Banco Central compró reservas, se está acumulando. Sí, bueno, pero el año pasado tuvimos superávit comercial y se fue todo en los pagos al FMI. Claro. Entonces hay un problema en qué se usa la riqueza. No es que no sea un país rico y productivo. El problema distributivo que tenemos siempre. Sino en qué se usa. Claro. Entonces, las organizaciones de desocupados, por ejemplo, fueron a Zabaleta cuando asumió y le dijeron, esta es nuestra propuesta. Pensamos que invirtiendo se pueden crear 1 millón de empleos, que necesitamos un shock de reactivación de la economía por la vía de obras públicas y construcción de vivienda, y aparte eso va a resolver un problema social enorme que tenemos. Lo vemos hoy en la megatoma de los hornos, lo vimos en Guernica, donde el gobierno desalojó a miles de familias que siguen sin tener una solución de vivienda, y pasa en todos lados porque, bueno, por la vía, tomemos un salario mínimo y comparémoslo con lo que es comprarse una casa, digamos, no llegas en 100 años. Claro. Entonces, no hay una vía de ingreso a eso. Entonces, bueno, nos parece que esta crisis social es muy fuerte, ahí está el desafío, y
Y bueno, el Frente de Izquierda, en particular el Partido Obrero, vienen aportando ese desarrollo entre los trabajadores, incluidas las capas más pobres que están sufriendo hoy esta crisis social y económica enorme, y que tenemos que ser los trabajadores protagonistas de una transformación, porque somos los que quedamos afuera de todas las decisiones de los distintos gobiernos, somos el sector donde no se están resolviendo los problemas, entonces tenemos que ser protagonistas de la transformación, de una nueva realidad. La idea de que la política es mala palabra es algo que han logrado instalar también los que manejan la política. Política es poder, ¿no? Entonces los que ostentan el poder dicen: no te metas en este problema, dejánoslo a nosotros, y los trabajadores necesitamos aprender, capacitarnos en hacer política, organizarnos políticamente y poder plantar entonces una alternativa de poder, de gobierno, frente a los que vienen gobernando el país, que me parece que es muy claro para quien compare la evolución del salario real, de las condiciones de vida en las últimas décadas en Argentina, que no nos está yendo bien a los trabajadores con esta manera de llevar el país. Claro. Te quiero hacer una pregunta, quizás es 100% de campaña o más política, saliendo un poco de la realidad. ¿Podría la izquierda subirse a este tren de anti-kirchnerismo que tan bien le fue a la derecha? Para sumar votos pensando en 2023. Mira, definirse como anti siempre es problemático, pero me parece que nosotros venimos de antes. Si es por, digamos, ser oposición a los 12 años del kirchnerismo, claro. Denunciar un montón de cosas que estaban sucediendo ahí, organizarnos y movilizarnos en las calles, tenemos antigüedad. Por ejemplo, nosotros poníamos el cuerpo junto a los trabajadores tercerizados bajo el gobierno de Cristina Kirchner cuando fue asesinado nuestro compañero Mariano Ferreira. Claro. En las movilizaciones con respecto a eso se puso de manifiesto un montón de aspectos de cómo se manejaba el poder bajo el kirchnerismo, con los aliados en la dirigencia sindical burocrática, los negocios en las privatizadas, la tercerización laboral, que por ahí no se hablaba en muchos lugares en el país, y que se conoció en una respuesta política de masas contra ese crimen que sufrió nuestra organización. Obviamente por una actitud militante, digamos, que estaba llegando en Mariano como militante nuestro. Digo, para citar algo. Entonces, me parece que nosotros somos una opción completamente distinta al kirchnerismo, hemos sido críticos de cómo llevaron adelante su gobierno, no nos subimos, o no tenemos un antikirchnerismo en el sentido de coincidir con una oposición por derecha al kirchnerismo, que tiene una agenda completamente contraria a los trabajadores y con los cuales, con un Macri, con una Patricia Bullrich, con un Milei, no vamos a tener nada en común, porque ya los conocemos en el gobierno, los Milei y también los Macri y demás, ¿qué están haciendo? Elogios a Menem. Uh-huh. No, están diciendo que ese fue el gran gobierno en el que hay que referenciarnos, y la verdad que el menemismo dio lugar a una desindustrialización, desocupación, pobreza extrema. Yo me acuerdo, viví, incluso llegué a empezar a militar bajo el menemismo, otros eran más jóvenes, que estudien nuestra realidad, porque que nos vengan a decir ahora que Domingo Cavallo y Carlos Saúl Menem y sus políticas son la solución a una crisis social y económica, entonces van a venir las inversiones, abriéndonos al mercado internacional y todo esto, bueno, la verdad que es vendernos un vasito de cianuro como remedio al problema que estamos teniendo. José. Guillermo, dentro de este contexto del que vos nos estás contando, hay un tema que es álgido cuando ustedes hacen el planteo con Zabaleta respecto de, viste que los medios y sobre todo Zabaleta se ocupó de decir que lo que ustedes plantearon era que querían un aumento de subsidios, que querían más subsidios. ¿Por qué no le contás a nuestra audiencia específica? Hay un tema que a mí me hace mucho ruido, que es el tema de cuál es la propuesta de ustedes en relación al trabajo. Porque él dice, ¿por qué no se organizan? ¿Por qué no arman cooperativas? ¿Por qué no vienen con una propuesta de trabajo? Entonces a mí me gustaría que lo cuentes a nuestra audiencia, porque acá siempre hay Absolutamente. No, me parece bien lo que decís. Nosotros queremos trabajo. O sea, a ver, yo soy diputado provincial del Partido Obrero del Frente de Izquierda, el Polo Obrero es parte de nuestra organización. Uh-huh. Lo que nosotros proponemos es que haya un plan de obras públicas, lo dije hace un rato, de construcción de viviendas y también un desarrollo económico de industrialización, donde se genere trabajo bajo convenio, en blanco, con las conquistas laborales que corresponden a los trabajadores, sí. Y que ese proceso absorba a los trabajadores que hoy están desocupados. Y después lo otro que planteamos, contra esta idea de que queremos la administración de planes sociales, quiero ser taxativo en esto, es que los planes sociales, si tienen que existir, para nosotros son un parche negativo, en un sentido, no es la salida que nadie quiere,
son insuficientes, son precarios y son relativamente arbitrarios. ¿Qué quiere decir? A diferencia, por ejemplo, del IFE. El IFE fue muy limitado, pero todo el mundo que tenía la misma situación se anotó y lo cobró. Exacto. Entonces no tenés que ser ni amigo, ni anotado, ni que te lleve un listado de no sé quién. Nosotros reivindicamos que un seguro al desempleo tiene que ser universal. Los desocupados o las organizaciones desocupados llevan los listados de sus compañeros porque si no, no ingresan. Exacto. Ingresan solo los de los intendentes, los de los partidos del Estado. Entonces se movilizan y dicen, no dejen afuera a todos estos compañeros que en nuestro barrio, en nuestra asamblea, acercaron su nombre, no están cobrando nada y quieren entrar. Y los llevan al ministerio. Ahora, lo que nosotros reivindicamos no es que entren los nuestros, sino que todo desocupado que esté en la misma condición tenga la misma asistencia. Tiene que haber una universalidad. Si existe eso, todos los problemas que se dicen, y que en muchos casos existen, porque los punteros, sobre todo los del PJ y los partidos de gobierno, que tienen muchos años en esto, existen las presiones, hace esto, hace lo otro, y puede incluso existir en organizaciones desocupadas un problema así, que si pasa en el polo obrero, lo resolvemos y expulsamos a cualquiera que lo haga. Pero digo, si existe una presión, hacer, dejar de hacer, porque si no, no cobras un plano o lo que sea, es una porquería. La solución es que cada uno lo cobre universalmente. Entonces va el ANSES o el Ministerio de Trabajo o el organismo público que sea, diga, bueno, este perdió su empleo, no está cobrando en blanco, entonces pasa a recibir el seguro desocupado hasta que entre a trabajar. Y se acaba cualquier intermediación. Okay. Entonces, esto es lo que nosotros reivindicamos. Primero, necesitamos trabajo genuino. Segundo, los planes. Y entonces después aparecen cosas raras, con la idea de cooperativas armadas por el Estado, con la idea de que esto que dicen van a reemplazar algunos planes por trabajo. Sí. Son anuncios. Después no pasa nada. En concreto no hay nada. Concretamente era eso. Es que si no sube el empleo... Claro. A ver, o sea, yo puedo sacar a un trabajador viejo con antigüedad y meter a alguien de un plan social a reemplazarlo. Capaz que pase en 50 casos en 100. No sería del todo bueno, porque hay que ver en qué condiciones entra la persona buena y pierde el que tenía antigüedad. Pero si no está subiendo el nivel de empleo, ahora esto va a ser un lugar donde alguien hace un acto, corta una cintita, pero no existe. Y entonces lo que el gobierno tiene que explicar... ¿Es con la obra pública la generación de trabajo? Mira, a tu punto de vista. Creo que ahí hay una cosa, hay una palanca que el Estado puede manejar. Lógicamente implica no pagar la deuda externa, no hacer otras cosas que se está haciendo y volcar riqueza a eso, pero es innegable. Tenemos barrios que se inundan, que no tienen los servicios públicos esenciales, que falta vivienda y que si ponemos eso en marcha, hay una cantidad de industrias que alimentan eso, hay un movimiento que se genera y eso tiene un efecto, digamos, de cambiar por lo menos un aspecto del ciclo de la economía, ¿no? Para nosotros eso sería un aspecto importante. Entonces reclamamos que los trabajadores desocupados, en vez de estar en un plan social, puedan ser parte, por ejemplo, de esa tarea u otras tareas socialmente necesarias. No quiero dejar de preguntarte por tu rol como diputado en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia viene, digamos, de gobiernos, te diría que no se han administrado correctamente y se ve en las arcas públicas provinciales, desde el gobierno de Scioli, el gobierno de María Eugenia Vidal, el gobierno actualmente de Axel Kicillof. ¿Qué crees que pasa en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, para que los gobernadores que van teniendo no le dan respuesta a las soluciones concretas y sobre todo al estado financiero que tiene la provincia? El endeudamiento que ha ido generando la provincia es enorme, creció muchísimo con María Eugenia Vidal y creció ahora con Kicillof, que no solo, digamos, renegoció en términos favorables para los acreedores privados la deuda de Vidal, sino que viene contrayendo una importante deuda de factura propia. Yo creo que la provincia de Buenos Aires es un lugar de una riqueza enorme, en términos agrarios, es uno de los puntos más ricos del planeta, es con todas las dificultades que tiene la industrialización en Argentina, no deja de ser el principal centro industrial del país, y hay una gran fuerza laboral y hay una gran instalación. El tema es que la política, que ha sido una política de Estado, porque se ha mantenido, es que no paguen las grandes fortunas en la provincia. Son grandes exenciones. El atraso en la evaluación inmobiliaria en La Pampa bonaerense, que son las tierras más productivas del continente y entre las más productivas del mundo, es apabullante. Y evidentemente es algo que cuando alguno se ha animado a decir que va a tocar un poquito, suena una alarma, caen 4 tractores y se retrocede rápidamente. En el mismo sentido, la idea de la promoción industrial también es exenciones impositivas y
sacar cualquier tributación. Se han armado estos parques industriales que son zonas liberadas, no solo impositivas, sino en términos de las condiciones laborales que se llevan ahí adelante, y donde el Estado aparece teniendo que dar todas las facilidades justamente para este sector. Entonces, bueno, quienes tienen las grandes concentraciones de riqueza no pagan o pagan muy poco, y al mismo tiempo hay un pasivo social, o sea, un nivel de problema social acumulado y de urbanización que ya adquiere características enormes, que necesitaría discutirse a escala nacional cómo se reconstruye el conurbano. ¿No es un problema de coparticipación, como dicen algunos, que la provincia aporta más de lo que le vuelve? Mirá, podríamos discutir cómo se reparte el problema, para qué se usa también. Okay, porque si no, o sea, vamos a aparecer reclamando cosas y no hay un plan de gobierno para dar cuenta de eso. Creo que es evidente que a escala nacional, si uno mira la población que hay, por ejemplo en el conurbano bonaerense, aunque Mar del Plata y otras grandes ciudades de la provincia, y grandes y medianas ciudades, el problema urbanístico también y social está teniendo un desarrollo, tenemos 6, 7 décadas donde se extiende el área habitada sin ninguna urbanización de parte del Estado. O sea, no hay asfalto, o hay muy poco, faltan muchas escuelas y hospitales, y no llegan los servicios esenciales, hay muchos barrios construidos en terrenos inundables, y esto tiene una escala que no podemos responsabilizar individualmente a una familia que dice, se metió en un lugar que no convenía, sino que camino cintura para allá, gran parte del conurbano tiene estas mismas características. O sea, no ha habido un plan estatal para integrar a esta población, a la cual después se requiere como mano de obra para esto y para el otro, pero después entonces, no tiene los servicios elementales. Tiene el servicio elemental. Entonces tendría que haber un plan de reconstrucción que el Estado Nacional tiene que encarar por la vía de la coparticipación o por la vía que se quiera, para reconstruir las condiciones de la parte más poblada de la provincia de Buenos Aires. Bueno, dijimos Mar del Plata, La Plata también y sus alrededores, que si no es de una vulnerabilidad y una precariedad durísima las condiciones que se viven ahí, que creo que bueno, todo lo que caminamos la provincia conocemos bien, hagámonos cargo o no de lo que estamos viendo. Guillermo, gracias por haber aceptado la invitación de venir a contar tus ideas y la realidad que estás viendo en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina toda. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, a disposición de cualquier nueva consulta que pueda aparecer. Muchas gracias. Guillermo Cané es diputado provincial del Frente de Izquierda y de los Trabajadores por la provincia de Buenos Aires.